Hola a todos, soy César Bustamante y hoy exploraremos los conceptos fundamentales del sistema de nodos y la creación de escenas en Godot Engine. Aprenderemos cómo utilizar estos elementos esenciales para construir y organizar el juego de manera efectiva. Así que comencemos. Un nodo es un elemento fundamental y modular que constituye la base de la estructura y la lógica de una escena. Los nodos son los bloques de construcción con los que creas y organizas objetos, efectos visuales, interacciones y comportamientos en Godot. Cada nodo es una instancia de una clase específica que define su tipo y comportamiento. Por ejemplo, en un videojuego podemos tener nodos 2D que representan un sprite, o también podemos tener nodos 3D que representan un modelo o un player. También podemos tener nodos para una cámara, nodos que representan la luz en el entorno, nodos que controlan la física o las mecánicas. También podemos tener nodos para el sonido y mucho más. Básicamente, el sistema de nodos es una parte fundamental de la estructura y arquitectura del motor de videojuegos Godot. El sistema de nodos en Godot se basa en el paradigma de composición, lo que significa que los nodos se pueden combinar y anidar para crear una amplia variedad de objetos sin la necesidad de herencia directa. Los nodos se agrupan en una jerarquía de árbol, donde cada nodo puede tener hijos y padres. Esto permite una organización estructurada de los elementos de una escena. En la jerarquía de nodos, el nodo raíz es el nodo principal de la escena y todos los demás nodos están conectados a él de manera directa o indirecta. Cada nodo tiene un conjunto de propiedades que definen su comportamiento y apariencia. En la versión 4 de Godot hay una amplia variedad de nodos disponibles para crear y diseñar tu escena. Hablar de cada uno de ellos llevaría horas y horas, así que solo describiremos aquellos que vayamos utilizando. No está de más decir que existen nodos especializados para el desarrollo de videojuegos en 2D y también nodos exclusivos para el desarrollo de videojuegos 3D. En el video anterior hemos creado una escena donde se encuentra nuestro personaje 3D o player. Pero ¿qué es una escena? Esto es un concepto fundamental. Puedes pensar en una escena como una especie de nivel o conjunto de elementos en tu juego para crear la jugabilidad y la representación visual en tu juego. Puedes crear escenas individuales para diferentes elementos de tu juego, como por ejemplo para el player. También puedes crear escenas para elementos del entorno, entre otros. La práctica de hoy consiste en crear una escena principal, que básicamente será una plataforma simple donde nuestro personaje va a interactuar con el entorno. En el video anterior hemos creado la escena 3D donde va a estar nuestro player. Ahora procedemos a guardar esta escena. Podemos guardarla de dos maneras. Una, utilizando el atajo de teclado Control+S o yéndonos a la barra de menú, a la opción Escena, Guardar escena. Vamos a guardar nuestra escena en la carpeta escena y le vamos a llamar a esta escena player. Guardamos. Procedemos ahora a crear la escena principal y a su vez empezaremos a hablar de cada uno de los nodos que vayamos a utilizar. Para crear otra escena lo podemos hacer de diversas maneras. Una forma muy rápida de hacer esto es viniéndonos a nuestro panel File System. Vamos a cerrar aquí la carpeta Model 1. Dentro de la carpeta escena vamos a darle clic derecho y vamos a darle a la opción crear nuevo y escena. Vamos a crear una escena 3D y le vamos a llamar a esta escena main. Presionamos OK y con esto hemos creado y automáticamente guardado nuestra escena principal. Esta escena principal contiene un nodo por defecto. Si colocamos el cursor encima de este nodo, nos va a decir que el nombre del nodo es main y que su tipo es Node 3D. Todos los demás nodos heredan de Node 3D. Por lo general, este nodo se utiliza como nodo principal. Para construir nuestra plataforma o mundo en nuestra escena principal, es necesario agregar mallas u objetos 3D. Para ello, al nodo principal le vamos a agregar una serie de nodos hijos. El primer nodo que voy a agregar es un nodo de instancia de malla 3D. Le damos clic derecho al nodo main, vamos a presionar agregar nodo hijo y en esta ventana vamos a agregar el nodo malla mesh instance 3D. Le vamos a dar crear
Y como pueden apreciar, pues aquí se ha creado un nuevo nodo hijo del nodo principal. Este es un nodo fundamental que se utiliza para trabajar con objetos 3D en una escena. Es decir, representa una instancia de un objeto 3D que utiliza una malla. Entonces, si queremos agregar objetos 3D a nuestra escena, este puede ser el nodo ideal. Pero en nuestra vista 3D no se observa nada. Es porque ahora tenemos que decirle qué tipo de malla va a tener este nodo o qué tipo de figura geométrica se va a construir con este nodo. Entonces vamos al panel de propiedades y acá en la opción Mesh Malla vamos a seleccionar una malla. Aquí podemos seleccionar diferentes tipos de mallas, como por ejemplo cilindros, pirámides, prismas, texto, esferas. Y en nuestro caso vamos a utilizar una caja. Seleccionamos New Boss Mesh. Y ahora sí se nos muestra en la vista 3D una caja. Esta caja la vamos a utilizar para crear el piso o el suelo de nuestra plataforma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es modificar algunas propiedades de esta malla. En primer lugar voy a modificar las propiedades de transformación. Para ello nos venimos al panel de propiedades y vamos a modificar las propiedades de transformación. Le damos clic, se nos abre una serie de opciones en las cuales vamos a modificar la escala. Este icono que se encuentra a la derecha es un candado para poder modificar la escala de manera simétrica. Es decir, que si yo pongo acá 5, todos los demás valores cambian a 5. Pero yo no quiero eso. Yo quiero modificar el factor de la escala de cada eje por separado. Por lo tanto, vamos a presionar este candado para que se separe. Ahora sí podemos modificar la escala de este objeto en cada dimensión por separado. Entonces vamos a colocar que para X queremos tener una escala de 30. Para Z también queremos 30. Y así hemos creado una simple plataforma cuyas dimensiones son 30 para el eje X y 30 para el eje Z. Aún no lo he dicho, pero Godot, al igual que Unity, las coordenadas locales las trabaja en el espacio tridimensional con 3 ejes. Tenemos el eje Z, que es el marcado en azul, tenemos el eje X, que está marcado en rojo, y tenemos el eje Y para la altura, que está marcado en color verde. Entonces lo que hemos modificado son las coordenadas tanto del eje X y del eje Z de nuestra figura 3D. Este nodo Mesh Instance 3D es un nodo poderoso para representar objetos tridimensionales en una escena, pero también tiene algunas limitaciones. Una de esas limitaciones es que no genera física automáticamente, a diferencia de los nodos Rigid Body y Kinematic Body. Este nodo no genera automáticamente las propiedades físicas como gravedad o colisiones. Si deseas que este nodo interactúe físicamente con otros objetos, debemos agregarle manualmente nodos de colisión y configurar sus propiedades físicas. Antes de agregarle nodos de colisión a esta figura 3D, voy a modificar su ubicación en el eje Y. Para ello voy a ubicarme en una vista lateral. Podemos ubicarnos en una lista lateral presionando la X acá o simplemente dándole al número 3 en el teclado numérico. Entonces lo que queremos es bajar esta plataforma de manera que quede la parte superior de la figura 3D encima del eje Z. Entonces en la posición, en las propiedades de este objeto, en la posición, vamos a bajarlo menos 0,5 metros. No lo había dicho anteriormente, pero el cubo originalmente venía con dimensiones de un metro cúbico. Si bajamos menos 0,5 metros cúbicos, estaríamos bajando la mitad de su dimensión. Y así haríamos que la parte superior de este objeto 3D esté totalmente sobre el eje Z. Le damos Enter y como pueden apreciar, la parte superior está ubicado sobre el eje Z. Vamos a utilizar un nodo llamado Collision Shape 3D. Este nodo se utiliza para definir la forma de colisión de objetos 3D en Godot. Sin embargo, este nodo debe usarse como hijo de nodos específicos que heredan de Collision Object 3D. En este momento es muy probable que no sepas cuáles son estos tipos de nodos. Los nodos que heredan de Collision Object son los nodos como por ejemplo el Area 3D, el Static Body 3D, el Rigid Body 3D, el Character Body 3D, entre otros. Nosotros vamos a utilizar un nodo llamado Static Body
porque el piso será un objeto que no se va a mover, será un objeto estático. Por lo tanto, vamos a utilizar un nodo static body para luego dentro de este nodo colocar el nodo de colisión. Recuerden que por lo que mencioné anteriormente, estos nodos deben usarse como hijos de nodos específicos que heredan de colisión object 3D, y entre esos nodos está el static body 3D. Entonces vamos a crear un nodo estático como hijo del nodo mesh instance. Entonces le damos clic derecho, agregar nodo hijo, y vamos a buscar ahora static body 3D. Seleccionamos este nodo, le damos crear, y dentro del nodo static vamos a agregar el nodo de colisión. De hecho, si pasamos el cursor por encima de esta advertencia, ahí nos dice considere agregar nodos como collision shape 3D o collision polygon 3D. Bueno, entonces nosotros vamos a agregar un nodo de colisión que es el nodo collision shape 3D. Entonces le damos clic derecho, agregar nodo hijo, y buscamos el nodo colisión. Seleccionamos este nodo, le damos crear, y fíjense que ahora la advertencia nos aparece dentro del collision shape, y esta advertencia básicamente es porque nos está diciendo que seleccionemos un tipo de figura para crear nuestro colisionador. Entonces nos venimos a las propiedades de este nodo acá en el panel de propiedades, y vamos a seleccionar en el shape, vamos a seleccionar el shape que dice caja shape 3D o boss shape 3D, ya que es el que mejor se adecua a nuestra plataforma. De hecho, la plataforma la hemos creado a través de una caja 3D. Entonces seleccionamos boss shape 3D, y automáticamente esta caja se acaba de amoldar a nuestra figura geométrica. Fíjense que se ha creado de manera que va a tener las mismas dimensiones que la instancia de malla. Ok, entonces ya tenemos nuestra plataforma y ya tenemos el colisionador de esta malla. Pero eso no es todo lo que vamos a crear hoy. Antes de continuar agregando más elementos a esta plataforma, voy a agregarle una textura a este piso. Y para ello vamos a utilizar, yo descargué una textura. En la descripción del video te estaré dejando el enlace para que puedas descargar esta textura. Entonces, acá en el escritorio tengo las texturas que voy a estar utilizando. Entonces lo que voy a hacer es arrastrarlas dentro de mi directorio. Para ello, dentro del directorio raíz voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar texturas. Manteniendo presionado textures, voy a arrastrar la carpeta con las texturas. Dentro de esta carpeta tenemos texturas de diferentes colores. Para el piso voy a utilizar una textura oscura. Dentro de esta carpeta vamos a utilizar la textura número 9, y para agregárselas a nuestro objeto 3D existen diversas formas de hacer esto. Podemos agregarlas directamente arrastrando la textura y soltándola encima del objeto 3D, o podemos seleccionar el nodo Mesh Instance 3D y en la propiedad Geometry podemos arrastrar esta textura al material y automáticamente se le agrega a nuestra plataforma. Entonces existen dos maneras de hacerlo. Voy a repetir el proceso. La primera es arrastrándola directamente a la malla, y la segunda opción es arrastrándolo a la propiedad Geometry Material Override. Ok, voy a hacer algunas modificaciones a esta textura. Presionando encima de la textura acá en el panel de propiedades, se me va a abrir una serie de opciones referentes a esta textura. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero aquellos que vienen de trabajar con Unity o Blender tendrán una noción de para qué se utiliza cada una de las opciones. Voy a modificar la opción que está en UV1 y vamos a cambiar su escala. Vamos a colocar aquí que tenga una escala de 10. Con esto se modifica la escala. Ok, ahora pasamos a colocar otros elementos más en esta plataforma. Vamos a colocar un par de obstáculos y el procedimiento será similar. Vamos a utilizar una instancia de malla, un static body y un collision shape. Entonces voy a hacer el proceso un poco más rápido y no voy a entrar en detalles de la explicación del procedimiento, ya que es similar.
Ok, he creado otro objeto en la escena. Ahora voy a duplicar este objeto presionando control D. Si yo presiono control D para duplicar este objeto en este momento, me va a duplicar el Collision Shape 3D. No me va a duplicar todo el objeto. Entonces, por lo tanto, para duplicar todo el objeto con el Static Body y el Collision Shape, es necesario que mantenga presionado el Mesh Instance. Vamos a presionar el atajo de teclado control D. Y automáticamente se nos va a crear otro objeto con las mismas características encima del primer objeto. Entonces podemos trasladar este objeto a otro lugar para poder apreciar que tenemos dos. Ok. Vamos ahora a agregarle textura a estos dos objetos con el procedimiento que utilizamos anteriormente. Ok, ya le hemos agregado textura a estos dos objetos. Vamos a crearle una especie de techo a estos dos objetos y el procedimiento es exactamente el mismo que estamos utilizando. Y vamos a duplicar este objeto. Vamos a modificar sus propiedades. Podemos modificar las propiedades a través del panel de propiedades o directamente utilizando estas flechitas. Entonces vamos a rodarlo hacia la parte de arriba. Vamos a escalarlo. Podemos escalar presionando este botón aquí en la parte superior y podemos escalarlo. Si mantenemos presionado control, él nos hace una escala un poco más controlada. Presionamos esta flecha aquí en la parte de arriba para mover. Voy a colocarme en la vista lateral para tener mayor control de lo que estoy haciendo. Recuerden que para colocarme en la vista lateral presiono la tecla 3 del teclado numérico. Vamos a acercarnos un poco utilizando el scroll. Bajamos manteniendo presionada la tecla control. Creo que me estoy excediendo. Voy a utilizar la tecla shift también. Control más shift y bajo. Y así tengo mayor control. Entonces vamos a escalarlo de manera lateral. Vamos a rodarlo. Vamos a escalarlo un poquito más. Y así creo que está bien. Hemos creado una simple plataforma para que nuestro personaje pueda saltar, pasar por debajo, interactuar, chocar, colisionar. Bueno, recuérdense que cada uno de estos son objetos estáticos. Para que nuestro modelo pueda saltar hasta la parte superior de esta mini plataforma, voy a crear una rampa simple. Y el procedimiento será el mismo. Agarro una de estas mallas y la vamos a duplicar. Control D, la movemos. Voy a escalar esta malla. Voy a ubicarla en la parte de abajo y voy a rotarla un poco. Ok, ya le hemos creado una pequeña rampa para que nuestro personaje pueda saltar a través de esta rampa hacia la plataforma. Vamos a cambiarle los colores a cada una de estas piezas. Por ejemplo, a la rampa voy a cambiarle el color. Vamos a modificar esta textura un poco para que se puedan apreciar los cuadros. O creo que así está bien. Bueno, vamos a modificarlo. La propiedad Geometry. Le damos clic. Bajamos. UV1. Y cambiamos la escala. Podemos colocar 5. Colocando 5. No sé si logran apreciar que aquí no me gusta cómo está quedando la escala. Entonces voy a modificar algo acá. Voy a poner 0.2 de escala. Pero voy a colocar que sea triplanar. Y así creo que se ve mejor. Vamos a colocarlo más pequeño, 0.1. Ok, entonces ya hemos creado una pequeña rampa, una plataforma. Bueno, creo que con esto es suficiente. Será algo muy simple. Recuerden que es solo para probar las mecánicas del modelo. Ok, vamos a organizar un poco estos nodos. Primero voy a minimizar todos los nodos Mesh. Y voy a crear un nodo 3D. Y a este nodo 3D le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar nivel. Y dentro de este nodo 3D voy a colocar todos los mesh. Entonces mantengo presionada la tecla Shift y selecciono todos los mesh y los arrastro dentro del nodo level. Y esta es una forma ordenada de colocar los nodos en la jerarquía de nodos. Entonces dentro del level tenemos una serie de mallas y cada una poseen colisión. Bueno, vamos a cerrar este level y dentro del nodo main voy a colocar la escena que creamos en el video anterior, es decir, la escena de nuestro personaje. Pero antes de crear la escena de nuestro personaje, no olviden guardar esta escena que hemos modificado ya. Y guardamos la escena. Entonces nos venimos al panel File System,
Vamos a minimizar esto, a cerrar esto. Y dentro de la carpeta escena, vamos a buscar la escena del jugador. La vamos a arrastrar hasta nuestra escena principal main. Y bueno, ahí está nuestro personaje, pero hay un pequeño detalle. El personaje está siendo tapado por la rampa. Vamos a mover estos obstáculos a otro sitio para poder apreciar a nuestro personaje. Entonces en level voy a mantener presionados todos los obstáculos. Vamos a ubicarlos un poco más atrás. No quiero mover el piso del nivel, quiero mover son los obstáculos. Por lo tanto, para diferenciar estos obstáculos voy a ponerles un nombre. A esta malla la voy a llamar piso. Para cambiarle el nombre a un nodo, pues podemos darle doble clic o presionar la tecla F2. Entonces si le damos F2 podemos cambiar y modificar el nombre del nodo. Vamos a llamar este nodo piso y a los demás nodos los vamos a llamar obstáculos. Ok, una vez que le hemos colocado los nombres a nuestros nodos, ahora sí procedemos a modificar la posición para poder apreciar dónde se encuentra el personaje. Entonces presionamos todos los obstáculos y los movemos a cualquier sitio. Bueno, vamos a ubicarlos acá. Vamos a acercarnos y como pueden apreciar ya se encuentra nuestro personaje 3D. Aquí hay algo que me incomoda cuando estoy trabajando en Godot y es que cuando ya yo ubico mi personaje, yo sé que él se encuentra en el origen del mundo, es decir, en la posición 000, es decir, en las coordenadas 000 del espacio tridimensional, y por lo tanto esta malla que se ve aquí al final no me agrada y eso por lo general yo lo quito, igual que quito los ejes coordenados. Bueno, eso es una cuestión de gusto de cada quien. Para quitarlo, simplemente nos venimos aquí a la parte superior y le damos a View y donde dice View Origin, seleccionamos o mejor dicho, deseleccionamos para que no se vea el origen y View Grid para quitar esa malla que se ve al fondo. Y con esto pues ya tenemos una escena un poco más limpia y más agradable. Bueno, como pueden apreciar, hemos creado una plataforma simple y hemos anexado nuestro personaje a dicha plataforma. Y para finalizar voy a agregar dos elementos más. Primero voy a agregar una cámara y luego voy a agregar una luz direccional. Entonces vamos a agregar una cámara a la escena principal. Entonces agregamos un nodo de cámara 3D. Vamos a ubicar esta cámara de manera de que se pueda ver el personaje. Creo que ahí se podrá ver el personaje. Para corroborar que esto es cierto, podemos darle clic acá en Preview y nos va a mostrar una vista previa de la cámara. Ok, vamos a ubicar la cámara un poquito más atrás. Le damos Preview y así está perfecto. Con esto ya podemos ejecutar nuestra escena principal. Y vamos a ejecutar esta escena. Para ello vamos a presionar el botón Play que se encuentra acá en la parte superior, o también podemos darle a la tecla F5 y me dice que no hemos seleccionado una escena por defecto. Como esta es la escena principal y es la que contiene la cámara, nosotros vamos a seleccionar esta escena. Y bueno, como pueden apreciar, se ha ejecutado nuestro videojuego 3D, pero se está viendo totalmente oscuro porque no posee una luz direccional, o mejor dicho, no posee una fuente de luz. Y eso será lo que agregaremos antes de finalizar este video. Lo que queremos es agregar una luz direccional a nuestra escena principal. Entonces nos venimos acá a la parte superior, seleccionamos estos tres puntos que se encuentran acá y lo primero que haremos será agregar un entorno visual global. Es decir, agregar un nodo environment. Para ello le vamos a dar clic aquí en este botón. Y como pueden apreciar, en nuestra escena principal se ha agregado un nuevo nodo environment. ¿Pero qué es este nodo? Este es un nodo utilizado para controlar y ajustar la configuración global del entorno visual y la iluminación en una escena tridimensional. Este nodo te permite definir cómo se ve la escena en términos de iluminación, colores, efectos atmosféricos. De hecho podemos colocar neblina si queremos, bueno, y mucho más. También podemos cambiar el cielo, es decir, el sky, entre otras cosas. Volvemos a darle a los tres puntos aquí en la parte superior y ahora sí le vamos a agregar un sol a la escena. Y se acaba de agregar un nodo de luz direccional.
el nodo de luz direccional es un tipo de nodo o es un tipo de luz utilizado para simular la iluminación de una fuente de luz direccional en una escena tridimensional. Este nodo se encuentra acá en la parte de abajo, en el origen, pero voy a ubicarlo en la parte superior para poder modificar un poco el ángulo. Pero aquí hay una especie de flecha que apunta en esta dirección, una especie de flecha blanca que apunta en esta dirección. Es decir, la sombra o los rayos solares vienen en esta dirección y por eso es que se refleja esta sombra en el personaje y en los objetos. Pero si yo modifico la rotación de esa flecha, como pueden ver, también se modifica la sombra, ya que estoy modificando la inclinación de los rayos solares. Ok, vamos a dejarlo así y vamos a ejecutar nuevamente nuestro videojuego para ver cómo se ve ahora. Y como pueden apreciar, pues ya se ve un poco mejor. Vamos a cerrar, vamos a guardar y eso ha sido todo por hoy. Así que si te está gustando este contenido, no olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte y presionar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos vemos.